Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por venir. Y gracias a Adela por las palabras bonitas que has dicho sobre mí y sobre mis películas. Y tú también, Susana. Pero antes de contestar esta pregunta, me gustaría aclarar una cosa que apuntaba Adela sobre el nombre de... Es que si no me olvidaré, antes de empezar así. El nombre de la protagonista, de la niña protagonista malvada de Los sin nombre, que era Ángela, y que luego también es el nombre de la periodista de Manuela Velasco en Rey, ¿no? Ángela. Y entonces me preguntaba si había algo con las ángelas y tal igual. Mira, muchas veces las respuestas, las explicaciones son mucho más tontas. Ángela, la niña de Los sin nombre se llamaba Ángela, porque yo creo que en la novela se llamaba Ángela, posiblemente, no lo recuerdo, pero yo diría que sí. Y Ángela, la periodista de Red, se llama Ángela porque la pareja que tenía Paco Plaza en aquel momento, que era Leticia Dolera, se empeñó en que le pusiéramos el nombre de una amiga suya que se llamaba Ángela Vidal. Básicamente, esa es la explicación. ¿Ves? Al final, todo es mucho más mundano y más simple. Entonces, sobre lo de los finales, ¿no? en las películas de terror. Hombre, claro, yo creo que una película de terror lo que te hace es que te sumerge. El género te sumerge, digamos, y tú estás encantado de que así sea, te sumerge en un universo tenebroso. Tú lo que quieres es sentir inquietud, tú lo que quieres es sentir pánico, tú lo que quieres es no pasarlo bien. Entonces, de repente, estás dentro de una historia y si esa historia termina de forma positiva, parece que hay una traición, ¿no? Se está traicionando un poco ese universo que tú has sido invitado. Entonces, puede acabar más o menos bien, incluso cuando acaba un poco bien, fijaos que, y este es el dilema del género, acaba bien, pero siempre hay un último giro final en que se produce un último movimiento inquietante, ¿no? Bueno, fijaos, por ejemplo, ahora no sé si por ejemplo, Carrie, ¿no? La película de Brian De Palma, basada en la novela de Stephen King, no acababa muy bien, yo diría. Pero fijaos que, aún no acabando bien, hay ese último movimiento que es la mano saliendo de la tumba, ¿no? Entonces, cuando las películas pues, más o menos crees que han acabado bien, siempre te recuerda la película que no, que cuidado, que no te confíes, que hay algo que va a salir de ti, ¿no? Entonces, yo siempre intento jugar también con esto, no traicionar al espectador, que lo que ha ido es no a ver un final feliz, sino ha ido a ver otra cosa. Pues, bueno, no voy a hablar de un director joven todavía queda una carrera larga, posiblemente todavía películas que superen las anteriores, pero vamos a comenzar con los joven. Bueno, me encanta que lo digas, pero... Yo he de decirte que en el 94 empecé la carrera, porque eran con los cortometrajes, en el 99, pues a lo mejor muchos de aquí, los que no son jóvenes, pues las películas de Llama Rodero son parte de nuestra vida, porque hemos ido asistiendo a los estrenos puntualmente. No se puede decir eso de todos. Es muy gracioso, pero es muy gracioso que esa especie de etiqueta de joven se nos ha quedado pegada a mi generación porque en su momento lo era. O sea, en su momento Alex de la Iglesia era muy joven, yo era muy joven, Paco Plaza era muy joven, todos éramos muy jóvenes. Ahora ya no, pero se nos ha quedado pegada. Y entonces es como que seguimos siendo los jóvenes. Hace 4 años aproximadamente, todos nosotros y más, la Seguridad de Rodrigo Cortés, Alejandro Menaba, todos salimos en Los Goya para rendir un homenaje a Chicho Belén Serrador y Belén Rueda nos presentó como la generación, como esa nueva generación de directores y de los estos con ganas, con barros, ¿no? Y dicen, pero a ver, como nueva generación, pero se nos ha quedado pegada esa cosa de la nueva generación, pero no los niveles, ¿no? Ya no somos la nueva generación, ahora ya muchos años. Bueno, para ver qué tal estas películas, de momento yo creo que han envejecido o han pasado tiempo por ellas muy bien y se ha puesto otra señal. Pero aquí tenemos un primer corto de 94, Alicia, son 8 minutos, 9 minutos de un cine de imágenes muy potentes que, bueno, pues imagino que te habrás cansado de oír, que remitía a Lynch, ¿no? Que remitía a La cabeza voladora o a cierta idea de la carne, de Cronenberg, esas referencias más o menos comunes. Pero a mí me parece que es algo brutal, que no
sobre el que no regresaste, el que no quizá volviste, que dejaste ahí un primer cortometraje y no fueron por ahí exactamente los tiros de tu carrera, por ese cine de imágenes que apenas necesitaban diálogo, que te quedaban penadas en la retina, ¿no? La historia de una chica, de una Alicia, la primera menstruación coincide con la bajada de una... Bueno, no lo puedo contar más. ¿Qué fue de ese tipo de cine? Bueno, la verdad es que este cortometraje yo creo que pertenece a un momento, al inicio de mi carrera, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver con lo punky, ¿no? Es decir, en ese momento yo, a ver, ya no era un adolescente, pero casi, pues diría que todavía era un post-adolescente, lleno de ganas de romper, de provocar, y con ese espíritu punky que afortunadamente no nos ha abandonado a ninguno de nosotros todavía del todo, ¿no? Pero ahí estaba muy marcado, ¿no? Luego cuando empiezas ya a plantearte una carrera más profesional, con largometrajes que son narrativas más complejas y muy vinculadas o directamente vinculadas a la industria, es decir, ya no son pequeñas historias que tú cuentas para que las pasen en un festival, sino que son películas que van a ir a un circuito comercial y van a tener que rendir como que el producto, ¿no? Entonces ya te planteas las cosas de otra manera. Ese espíritu punky desaparece un poco y simplemente lo que haces es que cambias un poco de dirección. Tú tienes muchas direcciones, es decir, yo como espectador desde niño he visto muchas cosas, he disfrutado muchas cosas, me lo he pasado súper viendo películas loquísimas de zombies italianas, el cine de John Waters, cosas rarísimas de vanguardia, pero también durante ese proceso estaba viendo Kieslowski, estaba viendo Bergman, estaba viendo, y al mismo tiempo estaba viendo James Cameron y estaba viendo todo, y todo me fascinaba y todo me gustaba, ¿no? Entonces empiezas de una manera que es un poco más hacia esa cosa más provocadora, etc. Pero luego siempre lo que haces es cambiar de dirección hacia otra cosa que también te fascina y también te gusta, ¿no? Y cambias un poco el rumbo. Pero es un rumbo que no pervierte lo que tú eres. Tú ves todas esas cosas a la vez. Sí. Y sin embargo hay algo que yo creo que ha permanecido de este primer cortometraje, que es una suerte de ecuación, de relación entre el sufrimiento físico, el dolor y el mal. En la siguiente largometraje, en el segundo largometraje, Darkness, los que estábamos, no solo la gente que nos gustaba el género del cine de terror, lo que nos gustaba el cine, que algunos veíamos algunos detallitos del decálogo que Dios tiene una peliculita, no me acuerdo haber hablado de esto, del propósito de tu cine, muchos detalles del cine que se consumía en los 90 de calidad, independiente, europeo, también norteamericano. Pero en Darkness nos llamó la atención que había un cineasta de español que estaba haciendo películas de una factura internacional, por lo que tenía que ver con el reparto, etcétera, con la producción, con muchos elementos visuales, pero hacía algo que muchos cineastas, por ejemplo, norteamericanos, no se atrevían, que era como el dolor de los niños. Y en Darkness hay una imagen que a todos nos sacudió, que es los huesos quebrándose, pero estaba hablando de frágiles, estaba hablando de frágiles. Lo que ahora íbamos a frágiles. Ahí aparecen frágiles, pero en la oscuridad aparece otra vez la fuerza de que hay un sufrimiento, hay un mal, algo que tiene que acabar mal. Y eso sí que lo vemos como una constante. Ahí iremos a frágiles. Pero en Darkness hay una continuidad que había planteado ya en Los Sin Nombre, ¿verdad? Esa fuerza del oscuro. Sí, es cierto. Y de hecho, de alguna forma, si Los Sin Nombre es una película que habla sobre una secta que lo que está buscando es la creación o la invocación del mal absoluto, en el caso de Darkness también hay una secta, ¿no? Es una secta un poco distinta, es un conjunto de padres. Esto es una cosa que sucede en el pasado, luego la película cambia el rumbo, pero originalmente, o sea, al principio de Darkness de lo que va es de un conjunto de padres que están tratando de invocar un mal, en este caso es un mal que es la oscuridad, ¿no? Una oscuridad viva. Y la manera que tienen de invocar este mal es con un mecanismo que a mí me parece aterrador, ¿no? Que es sacrificar, pero sacrificar a aquel a quien amas, ¿no? Y entonces estos padres deciden sacrificar a sus hijos, a sus propios hijos, ¿no? Les aman. Eso
Y además es terrible y complejo, es muy sofisticado. Es decir, los mato, pero no es que son padres malvados, que lo son, y odian a sus hijos y los matan. No, no, es que los aman profundamente y por eso han decidido matarlos, porque los aman profundamente. Y ese es el mecanismo de perversión y de distorsión que va a hacer que se pueda invocar esa oscuridad, ¿no? Luego en Darkness lo que sucede es que esa oscuridad no queda bien invocada y no acaba de estar invocada del todo, por una razón que es, otra vez, muy, muy perturbadora, y es que uno de los padres que cometió ese crimen no amaba a su hijo. Eso está llena de elementos muy perturbadores y muy aterradores, pero que son conceptuales. Entonces, a mí me encanta, ¿no? Y hablamos de una secta, os decía, ¿no? Son una secta de padres que deciden, de 7 padres que deciden asesinar a sus 7 hijos amados para invocar la oscuridad. Entonces, es verdad que hay el mal, hay la secta, y yo creo que es de una forma una evolución, ¿no? Sin nombre a darles. Y eso es algo muy subjetivo, pero a mí es a mí lo que más me gusta, a lo mejor de tu fotografía de Darkness, un poquito más con esto. El personaje interpretado por Giancarlo Giannini está muy cuidado, es el padre de Lene Olin, el suegro del personaje femenino de Lene Olin, ¿verdad? Pero en un transcurso hacia el final, segundo tercio de la película, donde las escenas transcurren en la casa de Giannini, en la película hay algo de inquietud muy distinto a lo que hemos visto antes, que parecía tomar referencias más transitadas, ¿no? De la Casa Encantada. También es algo muy personal. Eso lo veo como un acierto. Es algo muy pensado, ese cambio de atmósfera de la casa clásica a esa casa nueva y algo más personal, donde habitaba el mal, que estaba dándole vueltas a cómo encontrar a alguien capaz de sacrificar a un hijo amándole. La realidad es que el Giancarlo Giannini, hay una familia, en el caso de Darkness, después de todos estos sucesos que os he explicado, y de ese fracaso de esta invocación, porque hay un padre que no amaba realmente a su hijo. Entonces, muchos años después, hay una familia que se traslada desde Estados Unidos y vienen a vivir a esta casa, donde se había tratado de invocar esta oscuridad. Y esta familia empieza a vivir unas situaciones muy extrañas, ¿no? Porque esa oscuridad que se intentó invocar en esa casa no se invocó del todo, pero algo hay. Está ahí latente, esperando acabar de nacer, ¿no? Lo interesante aquí, y estás hablando de eso, ¿no? De traslado a otra casa y de pronto hay otra casa que resulta profundamente perturbadora, es la casa del abuelo del niño de la película y el padre del padre. Este es el abuelo. Este abuelo es aquel padre de años atrás que intentó matar a su hijo al que no amaba, ¿no? Y ha estado esperando, y de hecho ha propiciado que su familia vuelva, porque necesita que ese niño que faltó en ese momento muera, ¿no? Y lo que el abuelo está, eso estoy explicando la película, pero básicamente, pero para entender un poco esto, lo que el abuelo está haciendo es tejer una tela de araña para provocar que ese niño, su nieto, muera, pero lógicamente tendrá que matarlo a alguien que le ame, ¿no? Y tiene toda una familia que le ama ahí, en esa casa. Eso va a propiciar eso, ¿no? Que suceda eso. ¿Y cómo eso va a suceder? ¿Cómo es posible que alguien que ama profundamente, que no tiene nada que ver con esa secta y que no tiene ninguna aspiración de invocar el mal, cómo va a pasar para que esos padres o esa hermana asesinen a ese niño? Y eso es lo que está. Entonces todo está tejido a través de eso. Unos mundos en una casa donde hay un mal latente, pero hay otra casa donde hay otro mal latente, que es la casa del abuelo. Pero el mal latente que hay en esa casa es el propio abuelo. Ese es el verdadero mal. El mal son las personas. Y entonces al final siempre hay una reflexión después de todas estas películas que hablan del mal, que todo lo sin nombre como Darkness. Al final hay una serie de personas que están tratando de invocar el mal, de aislarlo, de convertirlo en algo vivo. En realidad el mal son ellos mismos, ¿no? Y ese es un poco el choque que hay en estas películas.